¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo soy Miguel Vela y el día de hoy vamos a practicar con 6 ejercicios sobre tablas dinámicas. Bien, esto en realidad no es nada complicado si sabes algunas configuraciones y cómo estructurar tu tabla dinámica. Bien, yo voy a comenzar diciendo que las tablas dinámicas nos resumen los datos que hay en una hoja de cálculo Excel, ¿no? El mayor beneficio que tiene una tabla dinámica es que puedes cambiar la estructura fácil y rápidamente para ver los datos, ¿no? Eso es su mayor ventaja que tiene las tablas dinámicas, es que puedes estructurarlo y resumir toda una tabla muy rápidamente. Bien, miren, yo acá tengo este material, esta hoja de cálculo Excel. Lo que yo necesito es que ustedes descarguen este ejercicio. Bien, vamos a descargarlo para que practiquen. Bien, el link, miren, este link que dice eltiotech.com, 6 ejercicios tablas dinámicas, les dejo en la descripción de este mismo video, ¿ok? Lo copian y lo pegan en cualquier navegador y vamos a tener, miren, un post similar a este, ¿ok? Van a dar un clic donde dice descargar ejercicio. Un clic ahí y vamos a tener, miren, esta hoja de cálculo Excel. Bien, así que vamos a comenzar con esto. Pero antes, miren, entiendan algo, ¿ok? Yo he puesto una imagen, miren, una imagen cómo debe quedar tu tabla dinámica, ¿ok? Yo ya lo he desarrollado y tienen una imagen acá para que se guíen y sepan cómo debe quedar tu tabla dinámica en cada ejercicio que tenemos, ¿ok? Y obviamente arribita, miren, arribita tenemos el enunciado, el problema o el ejercicio que nosotros vamos a desarrollar. La tabla es la misma con la que vamos a trabajar para todos los ejercicios, ¿ok? Para todos los ejercicios es la misma tabla. Tenemos una fecha, tenemos un vendedor, tenemos una tienda A, B, C, D y productos y su importe, ¿ok? Los productos los mismos productos se pueden vender en muchas tiendas y también pueden venderlo muchos vendedores. Bien, así que vamos a comenzar con esto. Miren, vamos a comenzar con esto y lo primero que nosotros vamos a desarrollar es este ejercicio, ¿ok? El ejercicio número 1. Acá nos dice, miren, el ejercicio número 1, mostrar la suma de importes por cada vendedor, agrupado por tienda. Miren, acá tenemos la imagen cómo debe quedar, ¿ok? Acá tenemos, miren, en columnas tenemos a los vendedores. Si lo pueden observar, están arriba. Y a la mano izquierda está agrupado en filas, agrupado por tiendas. Vamos primero a crear, miren, nuestra tabla dinámica. Miren, ¿cómo se crea una tabla dinámica? Muy sencillo. Seleccionamos todo el rango de datos que queremos aplicarle a una tabla dinámica y nos vamos a la pestañita insertar. Un clic acá, pestañita insertar. Luego tenemos acá esta opción que dice tabla dinámica. Damos un clic ahí y les va a saltar esta nueva ventanita flotante, ¿no? Miren, acá tenemos dos opciones que vamos a utilizar nomás. Nueva hoja de cálculo y hoja de cálculo existente. Si le das un clic en nueva hoja de cálculo, te va a crear, miren, te va a crear una hoja nueva, ¿no? Como está abajo acá, como ejercicio 2, 3, 4. Te va a crear al último una hoja nueva. Pero como yo quiero que esta tabla dinámica sea en esta misma hoja, entonces le doy un clic acá donde dice hoja de cálculo existente y selecciono la celda donde quiero que vaya mi tabla dinámica. En este caso, miren, voy a ponerlo acá, ¿ok? Un clic en esta celda, acepto y acá nosotros tenemos, miren, un aviso, ¿ok? Nos dice para generar un informe, elija los campos de la lista de los campos de la tabla dinámica. Bien, nosotros no vamos a hacer nada acá, ¿ok? Acá no hacemos nada. Todos los datos, miren, están a la derecha. Como pueden observar acá arriba siempre voy a tener los encabezados de mi tabla. En este caso, miren, los encabezados son fecha, vendedor, tienda, producto, importe. Todos esos encabezados siempre los voy a tener acá, a la derecha lateral. Bien, abajo, miren, abajo tenemos las áreas. En estas áreas nosotros vamos a trabajar. Siempre son 4 áreas. Tenemos la primera área que es el filtro, que ya lo vamos a ver. Tenemos la segunda área a la derecha, que es la columna. A la izquierda inferior, fila. Y a la derecha
inferior, valores. Con estas 4 áreas nosotros vamos a estructurar toda nuestra información como nosotros querramos, ¿ok? Como nosotros queremos que se muestre. Pero antes, miren, yo acá tengo esta pequeña tablita. Acá están las 4 áreas, miren, filtro, columna, fila y valores. Quiero que observen que acá están las 4 áreas. Todo lo que dice valor, miren, todo lo que dice valor, normalmente siempre van números. Casi siempre van números, ¿no? Ahí van los precios, no, los totales y todo eso. En columnas, miren, las columnas siempre van a ir arriba. En esta parte, miren acá, columna, columna. Todas las columnas van a ir arriba, ¿ok? Todas las filas van a ir a la izquierda. Miren, las filas van a la izquierda, una sobre otra, ¿no? Las columnas van al costado, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Filas van arriba y abajo. Y filtros siempre los vamos a encontrar a este lado, ¿no? Entonces, si nos vamos al primer ejercicio, miren, quiero que observen, voy a copiar esto y lo voy a pegar acá. Por ejemplo, todos los trabajadores, Carlos Vázquez, José Almanares, Juan Carlos, son columnas, ¿no? Si pueden observar, son columnas. Todo lo que dice acá tienda, tienda A, tienda B, tienda C, tienda D, son filas, ¿ok? Simplemente hace falta arrastrarlo. Pero acá no tengo filtros, porque es el primer ejercicio. Así que vamos con el ejercicio número 1. Este es el resultado que queremos que se muestre, ¿ok? Un clic acá. Miren, vamos a tener a la derecha los campos. Y miren acá, vamos a leer el enunciado. Me dice mostrar la suma de importes. Como solamente tenemos un valor, solamente tenemos importe, miren, acá el importe es el único que tiene numeritos. Entonces, por lógica, casi siempre, en la mayoría de veces, siempre los numeritos van a ir en valores. Lo arrastramos a valor. Miren, de frente, lo ponemos acá, valores, ya lo arrastramos ahí. Luego de eso, miren, luego de eso, nosotros nos dicen, miren, mostrar la suma de importes por cada vendedor, ¿ok? Un clic acá por cada vendedor. A vendedor le podemos poner un clic, ¿dónde? En columnas. Lo arrastramos a columnas. Miren, ahí lo tenemos. Y luego me dice agrupado por tienda. Cuando quieres agrupar algo, normalmente se agrupa en las filas, ¿no? Pero también lo puedes agrupar en columnas. Pero se ve mejor en filas, en tiendas, ¿no? Vamos a ponerle un clic. Miren, a ver, perdón. Con un clic siempre aparece a la derecha estos datos. Si no aparece, clic derecho y le dan acá, miren, lo voy a ocultar, clic derecho y le doy en mostrar listas de campo. En caso que no aparezca, ¿ok? En caso que no aparezca. Ya apareció. Luego de eso a tienda, miren, a tienda lo voy a llevar a filas. ¿Ok? Y miren, ya tengo exactamente lo mismo acá, ¿no? Pero, miren, solamente estoy utilizando 3 campos. Columna, filas y valores. Si yo a columna, mira, a vendedor, le pongo encima de tienda, miren qué va a pasar. Un clic acá, le pongo eso encima y miren qué es lo que pasa, ¿no? Ahora me muestra por tienda, pero agrupado por vendedor y las tiendas donde ha vendido, ¿no? Y acá la suma del importe. Acá, miren, acá nosotros vamos a configurar algo, ¿ok? Vamos a dar un clic acá en suma de importe, un clic y le vamos a dar configuración de campo de valor. Esta opción, configuración de campo de valor, es muy pero muy utilizada en tablas dinámicas. Casi siempre lo vas a ver, ¿ok? Porque mira, vamos a ponerlo acá como cosas importantes, ¿ok? A ver, vamos a ponerle acá 1, configuración de campo de valor. Mira, esta configuración de campo de valor, nuevamente te repito, es una de las cosas que siempre vas a ver. Nuevamente, te vas a valores, un clic y le das donde dice configuración de campo de valor. Te va a saltar esta ventanita. Miren, normalmente siempre está en recuento, promedio, máximo, mínimo, puede estar en cualquiera, ¿ok? Pero si tú le das suma, o sea, te va a sumar todos los valores. Si le das recuento, te va a contar, o sea, te va a contar el número de veces que has vendido. Si le das promedio, te va a sacar un promedio de todos, en este caso, por ejemplo, el promedio de tienda A, y te lo va a poner acá, ¿no? Y igualmente, valores máximos, valores mínimos.
Pero si quieres sumar y saber cuánto importe se ha vendido, por ejemplo, en tienda A, le damos en suma, ¿ok? Luego de eso, miren, luego de eso, también el otro campo importante, acá es el formato de número. El formato de número son la moneda, ¿no? Para este caso. Le damos un clic, formato de número, les va a saltar esta ventanita, moneda, y miren, ahí está. Acá el sol, ¿no? El símbolo sol. Aceptamos y ya nos cambió. Quiero que observen, acá nos cambió, ¿no? A la derecha, no se olviden que pueden poner vendedor columna y no pasa nada, ¿no? Miren, tenemos tal y como está acá. Un clic nuevamente acá. Podemos cambiar también si gustan, vendedor a fila y tienda a columna. Y miren cómo los datos cambian rápidamente. Ahora lo tenemos agrupado por nombres. Y acá tenemos, miren, por tiendas, ¿no? Así de simple. A ver, por tiendas. Esto es una tabla dinámica, ¿no? O sea, te está resumiendo, te está sumando. Por ejemplo, Carlos Vázquez en tienda A ha vendido 1200 soles. Si quieres cambiar el diseño, miren, para que se parezca a este, al de abajo, miren, en este caso las tiendas están en filas, ¿ok? Entonces, a la tienda le arrastramos a filas. Y a vendedor le llevamos a columna, ¿ok? Para que se parezca al ejercicio. Un clic acá, te vas a diseño, un clic en diseño y puedes ponerle, miren, el que quieras, ¿ok? Miren, el diseño que quieras, ¿ok? Un clic y le puedes elegir el diseño que tú quieras a tu tablita, ¿no? Eso ya depende, obviamente, de ti. Bien, ya tenemos el primer ejercicio. Vamos ahora con el segundo. El segundo se les va a hacer más fácil, ¿ok? Acá me dice, miren, mostrar la suma de importes por tienda. Acá sale el ejemplo. Y agrupado por fechas, año y mes. Vamos a seleccionar nuevamente toda esta tablita, pero antes vamos a mover esto para que no nos estorbe. Lo voy a poner por acá, ¿ok? Selecciono toda la tablita. Me voy a la pestaña insertar. Un clic, tabla dinámica. Me va a saltar esta ventanita, un clic abajo, hoja de cálculo existente, selecciono dónde lo quiero poner y acepto. Ahí lo tengo. Un clic ahí y a la derecha, miren, a la derecha vamos a tener todos los campos para arrastrar, ¿no? Me dice acá, miren, me dice acá, mostrar la suma de importes. ¿Ok? Nuevamente importe, ya sabemos cómo son números, van a ir en valores. Lo soltamos en valores. Luego de eso, a ver, miren, me dice mostrar la suma de importes por tienda, ¿ok? Un clic acá, tienda, le voy a poner en columna, ¿ok? Lo puedo poner en columna o también lo puedo poner en fila, no hay ningún problema. Y luego de eso me dice agrupado por fecha. Entonces la fecha, miren, la fecha le llevo, ¿dónde? Le llevo a filas, ¿ok? Y quiero que observen que acá yo ya tengo mi tabla dinámica. Pero si yo, miren, si yo abro un poco acá, si yo abro acá, me sale año y por trimestre. Vamos a hacer la segunda configuración, la tercera. Miren, la tercera configuración también muy importante que casi siempre lo van a ver. Agrupar fechas, así se llama, agrupar fechas, ¿ok? Le damos clic derecho, buscamos la opción agrupar, un clic en agrupar, les va a saltar esta ventanita y miren, solamente me pide que agrupe por año y mes. Entonces, miren, deselecciono todo, selecciono años y meses. Acepto y miren, ahora tengo la agrupación, pero por año y por mes, ¿no? Por año y por mes. También lo pueden agrupar por día. Clic derecho, agrupar y miren, podemos seleccionar también días. Aceptamos y miren, puedo minimizar, por ejemplo, los meses y el mes que yo quiera lo puedo expandir, ¿no? Para ver qué fechas se ha vendido el producto. Pero solamente me pide año y mes. Así que le doy un clic. Miren, le doy un clic. Clic derecho. Agrupar. Y solamente seleccionamos años y meses. Acepto y listo. Ahí lo tenemos, ¿ok? No se olviden, miren, no se olviden, clic derecho, mostrar campo, que en una tabla dinámica solamente lo principal, lo primordial es tener 3 columnas para trabajar. Solamente 3 columnas. Con 3 columnas, miren, con 3 columnas, acá ya me sale años porque le he expandido, ¿ok? El tema del grupo. 3 columnas. 1, miren, 1, o sea, las columnas con las que quiero trabajar, ¿no? Por ejemplo, acá a la izquierda tenemos columna fecha,
columna vendedor, tienda, producto, importe. Lo más difícil para algunos es saber con qué columnas van a trabajar. ¿Con qué columnas van a trabajar? Lo primordial, tienes que tener el importe. El total de las ventas, ya sean por días, por meses, por años, ¿no? Luego de eso, tienes que saber cómo lo quieres estructurar. ¿Qué columna o qué campo va a ir, por ejemplo, en fila? ¿Y qué campo va a ir en columna, no? O sea, tienes que elegir solamente 3 campos. O sea, 3 columnas de tu tabla. Y con esas 3 armas toda, miren, con esas 3 armas toda tu tabla dinámica. Bien, miren, lo tenemos acá. Vamos a cambiar la configuración nuevamente. Miren, el primer campo, uno de los más utilizados, configuración de campo de valor. Un clic acá, miren, un clic acá, te vas a configuración de campo de valor, te va a saltar esta ventanita, te aseguras de estar en suma, porque me está pidiendo una suma, y luego de eso le vamos a dar el formato de moneda, formato de número. Un clic ahí, le damos en moneda, aceptamos y miren, ya lo tenemos, ¿no? Este es lo mismo, voy a hacerlo más pequeñito, miren, es exactamente lo mismo que tenemos acá, ¿ok? Miren los totales al final, miren los totales, acá abajo es lo mismo, ¿no? A ver, estamos en ejercicio 2, ¿no? Acá, vamos a cambiarle de color, nos vamos a diseño, un clic y seleccionamos cualquiera que ustedes deseen, ¿no? Por ejemplo este. Miren, ahí está, sí, lo tenemos, ¿no? Ahora sí vamos con el ejercicio número 3. Miren qué es lo que nos pide ahora. Nos pide mostrar las ventas máximas por vendedor, ¿ok? Los vendedores van en columna. Agrupar por fecha, año, mes y filtrar por tienda, ¿ok? Ya lo sabemos. A ver, vamos a seleccionar todo. Nos vamos nuevamente a la pestañita insertar. Nos vamos a tabla dinámica. Y le damos en hoja de cálculo existente. Le voy a poner acá abajo. Miren, acá abajo le voy a poner. Acepto. Y ya tenemos a la derecha los campos. Bien. Me dice ventas máximas. O sea, las ventas máximas que ha tenido. Entonces, importe. Ya sabemos que va a ir. ¿Dónde va a ir? En valores. ¿Por qué? Porque son números. Ok. Suma de importe. Un clic. Configuración de campo de valor. Me está pidiendo mostrar las ventas máximas. Las ventas máximas están acá. Miren, ya no va a ser suma. Ahora solamente me va a mostrar la venta, la mayor venta que haya tenido este trabajador, ¿no? Acepto y miren, ahí está. Ya me sale max de importe. Pero vamos a cambiarle su formato. Un clic, configuración de valor, formato de número y le vamos a poner moneda. Esto casi siempre se hace, ¿ok? Por eso lo estamos repitiendo cada rato. Aceptamos. Y aceptamos. Ahora ventas máximas me pide por vendedor. Un clic acá a vendedor. Miren, a vendedor le vamos a poner en columna, ¿ok? Y me dice agrupar por fecha. A fecha le vamos a poner en fila. Bien, miren, me saltan 3. Podemos eliminar. Un clic, quitar. Un clic, quitar. Y acá, miren, acá le damos un clic. Donde están las fechas. Un clic, clic derecho, configuración de campo. Y, a ver, perdón, clic derecho, sí me estaba olvidando, clic derecho y agrupar, ok, clic derecho, agrupar. Ahora sí, me pide años y meses, ok, así miren, años, meses, aceptamos y ya tenemos, miren, ya tenemos acá el mismo resultado, ¿no? Por año, por meses y por vendedor. Pero me pide al final filtrar por tienda. Miren, el filtro, tienda, lo vamos a llevar. Lo arrastramos, ahora sí a filtro. Miren, el filtro lo único que hace es, te pone acá, miren este filtro, un clic. Y solamente quiero que me muestre, por ejemplo, tienda A. Ok, acepto. Y todos los datos que se han vendido en tienda A solamente me va a mostrar. Un clic, tienda B, acepto, solamente los de tienda B. Un clic, vamos a poner acá tienda D, acepto. Y solamente me muestra los de tienda D, ¿no? Asimismo, también podemos nosotros darle acá donde dice todas, un clic todas, acepto y me vuelve a mostrar los mismos datos. Un clic, diseño y le pueden poner el diseño que ustedes desean, ¿no? Este es el tercer ejercicio. Bien, vamos ahora con el cuarto ejercicio. Miren, el cuarto ejercicio me dice mostrar la suma, me está pidiendo la suma de ventas por tienda, ¿ok? Agrupada por fechas, año, mes.
aplicar segmentación por vendedor. Miren, la segmentación es nada más y nada menos que un filtro, se podría decir un poquito más elegante, que le da otro toque, ¿no? Vamos a verlo, miren, vamos a verlo, ¿ok? Seleccionamos todo el campo, la tablita, nos vamos a la pestañita insertar, un clic en insertar, nos vamos a tabla dinámica, les va a saltar esta ventanita, ya sabemos, un clic acá donde dice hoja de cálculo y seleccionamos donde queremos que vaya nuestra tabla dinámica. Aceptamos, miren, a la derecha. Ahora sí, vamos a leer. Mostrar suma de ventas por tienda. Importe, ya sabemos, valores, porque son números. Luego de eso, pero me dice ventas por tienda. Tienda lo vamos a poner en columna, ¿ok? Agrupar por fecha me dice, ¿ok? Fecha le vamos a poner en filas. Miren, ahí lo tenemos. Luego de eso, miren, me pide acá aplicar año y mes, ¿ok? Un clic, año y mes. Vamos a eliminar. Vamos a quitar campo, vamos a quitar. Cuando pones una fecha, a veces te aparece así 2, 3 campos más, ¿no? Lo quitas normal, sin ningún problema, lo eliminas. Entonces acá te vas, das un clic, clic derecho, agrupar. Y lo agrupas por meses y años. Aceptas y miren, ya tenemos acá el mismo valor, ¿no? Pero, vamos a dar un clic. Acá me pide, miren, mostrar la suma de ventas por tienda, ¿no? No estoy viendo los mismos resultados. Aparentemente, sí son los mismos, ¿ok? Sí son los mismos. Falta cambiar el formato, miren, falta cambiar el formato de número, ¿no? Un clic acá en suma de importe, configuración de campo de valor y le damos formato de número, moneda, aceptamos y aceptamos, ¿ok? Ahí lo tenemos, ya miren, ya tenemos acá nuestra tablita dinámica. Lo único que nos faltaría es aplicar segmentación por vendedor. Un clic ahí, nos vamos acá donde dice análisis de tabla dinámica. Miren, nuevamente, un clic en la tabla dinámica y se van acá a la pestañita análisis de tabla dinámica. Acá dice bien clarito insertar segmentación de datos. Un clic ahí, miren, les va a saltar esta ventanita. Acá me pide que la segmentación sea por vendedor, ¿no? Así que selecciono vendedor, un clic en vendedor y acepto. Miren, la segmentación ya está acá, ¿ok? Vamos a probarlo, pero antes vamos a cambiar de color, diseño, y le podemos poner cualquier color, ¿no? A ver, por ejemplo, este que sea. Un clic acá, segmentación, también lo vamos a cambiar de color. Podría ser este o este o este. Miren, por ejemplo ahí. ¿Ok? Si yo doy un clic en José Almanares, automáticamente, miren, la tabla dinámica se actualiza, pero solo con los datos de José Almanares, las ventas que ha tenido en la tienda A, la tienda B, C, D y así sucesivamente. Si le doy en Juan Carlos, lo mismo sucede, ¿no? Pedro y así sucesivamente. Puedes seleccionar también con la tecla control, dos opciones, miren, con la tecla control, acá está la tecla control, acá miren, con la tecla control, más de una opción. Miren, por ejemplo, todo, o uno, o dos. Y de esta manera solamente filtras información del vendedor que quieres, ¿no? Si quieres eliminar el filtro, un clic acá y miren, vuelve a cargar todos los datos que tenía anteriormente, ¿no? Y esto vendría a ser una tabla dinámica con segmentación de datos. Bien, vamos ahora con el quinto ejercicio. Miren, acá tenemos el ejemplo. Me vuelve a pedir mostrar promedio de ventas por cada vendedor. Ojo, me está diciendo promedio de ventas por vendedor. Agrupado por tiendas y insertar escala de tiempo. Ok, ya sabemos cómo insertar nuestra tabla dinámica. Seleccionamos todo. Nos vamos a la pestañita insertar. Un clic, tabla dinámica. Les va a saltar esta ventanita, hoja de cálculo existente, y seleccionamos dónde queremos insertar nuestra tabla dinámica. Aceptamos. Bien, nuevamente vamos a leer promedio de ventas por cada vendedor. Ok, importe, ya sabemos, va a ir a valores. Acá en valores, un clic, configuración de campo de valor, les va a saltar esta ventanita y miren, acá me pide promedio. Ok, léanlo bien, mostrar promedio de ventas por cada vendedor. Ok, entonces seleccionamos el promedio, formato de número, antes que nos olvidemos, moneda y soles, ¿no? Ahí está, para Perú, soles. Ya saben, miren, normalmente cuando configuras siempre te vas
eliges acá si quieres que te cuente promedio, máximo, mínimo, producto, y luego te vas a formato de número, ¿no? Aceptas, pero me dice mostrar promedio de ventas por vendedor. Entonces me está haciendo mención a vendedor, y a vendedor le vamos a poner en columnas. Ok, ahí lo tenemos agrupado por tiendas. Entonces a tiendas lo arrastramos y lo ponemos en filas. Miren, ahí lo tenemos, tienda A, tienda B, C, D, ¿no? Como pueden observar, ahí lo tenemos. Pero miren, estos son los promedios, ojo, son promedios. Pero me pide insertar escala de tiempo. Vamos a insertar la escala de tiempo. A ver, nuevamente un clic en la tabla dinámica. Nos vamos a análisis de tabla dinámica. Insertar escala de tiempo. Clarito dice ahí, miren. Análisis de tabla dinámica, insertar escala de tiempo. La escala de tiempo normalmente y casi la única opción que tenemos es con fechas. ¿Ok? Solamente trabaja con fechas. Un clic acá. Seleccionas fecha. Aceptas y miren, ahí está tu escala de tiempo, ¿ok? Más bonito, más estético y se ve más profesional, ¿no? Puedes seleccionar la fecha que tú quieras, ¿ok? Obviamente si no tiene datos, no te va a mostrar nada, ¿no? Obviamente, miren, ahí está. El año 2017, seleccionas, miren, abril, mayo, junio, te vas, por ejemplo, al año 2019 y así sucesivamente, ¿no? Vamos a borrar el filtro acá. Un clic acá lo borramos. Un clic diseño y le podemos poner cualquier color. Acá un clic escala de tiempo y le puedes poner, miren, cualquier color. Ok, y miren, ahí tenemos nuestra tabla dinámica con su escala de tiempo, ¿no? Para que ustedes filtren las fechas que desean de una manera más estética, se podría decir. Borramos acá. Y eso prácticamente sería todo, ¿no? Vamos ahora con el último ejercicio. Miren, acá en el último ejercicio nosotros vamos a aprender otro campo muy importante, otro punto, que es, se dice el campo calculado. Bien, este ejercicio, miren, este ejercicio es con campo calculado. Nos dice acá, miren, acá está la estructura, que vamos a mostrar. Mostrar suma de ventas por vendedor, agrupar por tiendas. Hasta ahí vamos primero. Mostrar suma de ventas por cada vendedor agrupado por tiendas. Seleccionamos todo. Ya sabemos el proceso. Insertar, tablas dinámicas, hoja de cálculo existente y seleccionamos una celda. Aceptamos. Me dice mostrar suma de ventas. El importe, valores. De frente, ¿ok? Me dice acá por vendedor, ¿ok? Suma de ventas por vendedor. Vendedor lo voy a poner en columna. Y agrupado por tiendas. Tienda lo voy a poner en fila. Normalmente yo trabajo, cuando veo esa palabra agrupado, siempre lo mando lo que es agrupado a la izquierda. Ok, siempre lo mando a fila. Acá, todo lo que dice agrupado lo mando a fila. Bien, pero no hay ningún problema si también lo cambian. Por ejemplo, si a tienda lo ponen en columna y a vendedor le ponen en fila. No hay ningún problema. Eso ya depende de ti, cómo lo quieras organizar. Pero yo lo voy a dejar así, ok. También, obviamente también, al vendedor le puedes poner abajo de tienda, ¿no? Y miren que la información se administra de tal manera. Pero así nos está pidiendo acá, ¿no? Entonces, miren, entonces lo vamos a dejar ahí. Bien, tienda arriba, en una sola fila, y vendedor abajo. Bien, lo tenemos de tal manera. Lo que ahora vamos a hacer es, miren, me pide insertar un campo calculado, aplicando el 10% a la suma de ventas. Vamos a insertar un campo calculado. Miren lo fácil que es esto. Un clic en cualquier parte de la tabla dinámica. Nos vamos a análisis de tabla dinámica. Y luego de eso vamos a buscar esta opción que dice acá. Miren, cálculos. Ok, cálculos. Un clic y le damos en cálculo, campo calculado, perdón. Un clic ahí. Les va a saltar esta ventanita. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es ponerle acá descuento al 10%. ¿Ok? Eso es lo que nos está pidiendo acá. Miren, aplicar el descuento 10%. Miren, acá, este nombre que le pongan es el encabezado que va a aparecer en tu tabla dinámica. Vamos a borrar esto y le vamos a poner igual al importe por el 10%. Solamente eso, miren. Acepto y miren, se acaba de crear acá mi campo calculado. ¿Ok? Voy a borrar esto. Lo borro, enter y miren, ahí lo tengo, ¿no? Y tengo, a ver, perdón.
Vamos a borrar esto. A ver, ahora sí. Bien, a esto lo vamos a poner al centro. Miren, y acá tengo descuento al 10%, ¿no? El 10% de tienda A de la venta que ha realizado es 1034. Pero ojo, acá falta cambiar el campo calculado. Perdón, acá falta cambiar, la configuración del número, ¿no? Ya sabemos, un clic acá, suma de importe, configuración de campo de valor, formato de número y le ponemos moneda, aceptamos y aceptamos. Y miren, ahora tengo lo siguiente, ¿ok? Acá tengo mi suma, acá tengo la suma de los productos vendidos por los diferentes empleados según la tienda y su descuento, el 10% a la derecha, ¿ok? Esta columnita es el descuento, ¿no? Fácilmente nosotros también hemos podido, miren, crear un campo acá. Por ejemplo, descuento al 10%. Bien, lo vamos a poner fácilmente, ¿no? Y simplemente igual esto por el 10%, ¿no? A todo lo aplicábamos y miren, era exactamente lo mismo que tenemos acá. Pero obviamente no está resumido acá, ¿no? No está resumido. Pero es el 10% de cada venta que se ha realizado, ¿no? Fácilmente lo podemos hacer también con un nuevo campo. Pero a veces nos piden y nos dicen que lo hagamos directamente en la tabla dinámica como acabamos de hacer acá, ¿no? Y esa es una de las ventajas, ¿no? O sea que lo puedes aplicar directamente a la tabla dinámica y no aplicar o aumentar información a tu tabla para que no te confunda más adelante, ¿no? Y eso prácticamente sería todo. Si tienes alguna pregunta, a ver, coméntame para yo responderte y así ayudarte, ¿no? Conmigo será hasta acá. No te olvides de suscribirte al canal El Tío Tech y nos vemos en el próximo video.